Bueno, ahí ven ustedes cómo va evolucionando esta iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visitar el país para verificar in situ qué es lo que está pasando, qué ha pasado con la violencia de parte de las fuerzas del orden, qué ha pasado con estas víctimas producto del paro o alrededor del paro, qué ha pasado con todos los demás hechos de exceso de la fuerza, pero también para tratar de verificar qué sucede en otras instancias de esta situación tan compleja que está atravesando el país. Inicialmente se había dicho, y había sido en efecto, que la vicepresidenta y hoy canciller Marta Lucía Ramírez había dicho: no queremos por el momento la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, punto. Y que eso significaba que se cerraba la puerta con ese todavía, con ese por ahora, que era como una especie de eufemismo, se cerraba del todo la puerta a que llegara una comisión, en este caso que es un cuerpo adscrito a la OEA, a verificar qué es lo que está pasando aquí. Pues ustedes han visto, lo que finalmente se ha acordado es que sí llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero va a llegar finalmente el 29 de junio, a final del mes de junio. Y yo creo que es una muy buena noticia que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay gente que dice: no, es que se le va a meter la institucionalidad de afuera multilateral al país y qué sé yo. Recuerden ustedes, entre otras cosas, que el mismo presidente Iván Duque en su momento hacía un llamado para que en Venezuela dejaran entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hubiera verificación internacional de lo que estaba pasando allí, y por lo tanto pues no tiene mucho sentido que uno diga: sí, en Venezuela sí, pero aquí no, y por qué diablos aquí no y allá sí. Pero bueno, esa no es la reflexión fundamental, que primero dijo, entonces ahora tiene que ser consistente. No, la reflexión fundamental es por qué tiene sentido que venga, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero unos observadores internacionales, incluso las mismas personas de la oficina de Michelle Bachelet, de la delegada, de la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya están en el país, que hagan esa clase de verificación. ¿Por qué es bueno para el país? Por lo menos por tres motivos. El primero de ellos, porque es un gesto de confianza hacia los interlocutores con los cuales está el gobierno en este momento discutiendo tanto el derecho, el respeto al derecho a la protesta social, como lo que hay que censurar en cuanto al exceso de uso de la fuerza. Es un gesto de acceder a que haya un tercero que verifique cuál es la situación, y eso ayuda a distensionar la situación en el país. Segundo, y lo más importante de todo, para que alguien más, fuera de las entidades públicas, fuera de las ONGs, fuera de los observadores independientes, ayude a entender qué es lo que ha pasado aquí. Uno no puede de ninguna manera desechar ayuda en ese sentido. Alguien que tenga metodología, que conozca los hechos, que conozca las fuentes, etcétera, etcétera, que ayude a entender qué es lo que ha pasado aquí, porque lo que ha pasado aquí es muy grave para el país. Por lo tanto, uno cómo va a desechar una ayuda que viene calificada en ese sentido. Además, tengamos presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene al país y hace tres cosas. En primer lugar, hace una evaluación no solo de los excesos de la fuerza por parte del Estado y quiénes son las víctimas, etcétera, etcétera, sino que hace una evaluación de todo lo que está pasando. Le puede ayudar a entender al mundo, le puede ayudar a entender a Estados Unidos, le puede ayudar a entender a los gobiernos del resto de países qué está pasando desde la perspectiva de la otra cara de la moneda que mencionábamos también. No solo hay violencia, exceso de la fuerza y una situación aterradora en cuanto al abuso de la fuerza por parte de los cuerpos del Estado, sino que además hay una situación de bloqueos que está violentando los derechos fundamentales de los colombianos, y esos bloqueos tienen que ser sancionados y tienen que ser entendidos y conocidos por la comunidad internacional. Hasta para eso puede ayudar que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ese sentido, el que no solamente ayude a distensionar, sino que ayude a entender, seguramente la parte que más escozor le produce al gobierno es que haya unas recomendaciones. Pues bien, esas recomendaciones, por una parte, no son obligatorias, pero por otra parte sí van a entrar al debate público. Y creo que cuando entren al debate público seguramente va a hablar de los cuerpos que se excedieron en el uso de la fuerza. Y seguramente va a hablar de mecanismos para controlar ese exceso de uso de la fuerza. Seguramente habrá recomendaciones en el sentido de hacer reformas a la policía, como lo está pidiendo muchos actores políticos, y no necesariamente actores políticos de la gran oposición al gobierno. Creo que en esa medida también es útil tener a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, y creo que en esa medida es fundamental que llegue a finales de junio. Un último punto, ustedes dirán, pero ¿por qué
a finales de junio y por qué no ahora. Hay gran discrepancia entre las cifras y eso hay que empezar a aclararlo rápidamente para que las cifras estén más o menos consolidadas, y les doy solo un ejemplo. Mientras para Human Rights Watch, la ONG internacional, hay 24 casos de asesinatos directamente relacionados con el paro y 37 en verificación, 24 directamente relacionados y 37 en verificación. Para la Fiscalía son solo 17 relacionados directamente con el paro y 7 en verificación. Claramente ahí hay una discrepancia grande, para no hablar de las cifras que tienen otras ONGs, y eso evidentemente hay que empezar a aclararlo, limpiarlo y tenerlo más o menos consolidado, por lo menos claras las discrepancias para cuando venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.